Siento que consumimos un montón de información y la mayoría de las veces no sabemos qué hacer con ella, a pesar de que suele ser información de mucho valor, de temas que nos interesan. No acabamos de hacer algo en nuestra vida con ella, no acaba de impactarnos como realmente podría si tuviéramos un sistema que nos ayudara con ello. No sé si te pasa, pero yo hace unos años sentía que mi vida no tenía una estructura en la parte digital, tenía todo totalmente desorganizado, nunca encontraba los archivos que quería buscar o me pasaba igual 20 minutos buscándolos entre carpetas y carpetas. No tenía, digamos, un sistema de toma de notas y al final consumía información por consumir. No sé cuántos podcasts, cuántos libros, cuántos cursos, que incluso la carrera no acabé de absorber toda la información que a mí me hubiera gustado porque no tenía un sistema para ello y al final nuestro cerebro es brutal, pero no es capaz de almacenar toda la información a la que nos exponemos y todo lo que nos gustaría. No tenemos una memoria tan grande. Entonces, poder tener un sistema que sostenga todo eso y una manera de hacer las cosas mucho más automática para ser mucho más eficiente con tu tiempo es algo que para mí ha cambiado mi forma de trabajar, de crear y de vivir totalmente y por completo. Hola amigas, soy Mapis, bienvenidas a mi canal donde comparto aquello que a mí me gustaría escuchar. Y hoy, de verdad, que es algo que a mí me hubiera gustado, que me hubieran dicho hace 2 años, y es: Mapis, ten un sistema en tu vida digital, organizadito. Entonces hoy vamos a hablar sobre mi segundo cerebro, pero vamos a ver solamente una parte, que es mi segundo cerebro en Notion, ¿vale? Ya sabéis que es la aplicación que yo utilizo para organizarme como sistema de notas, etcétera, pero en siguientes partes, y si os interesa, también os puedo mostrar cómo organizo y cómo aplico este sistema del que os voy a hablar hoy en archivos de mi ordenador, de mi disco duro, mis fotos, etc. Y va a haber una parte que también nos dé para otro vídeo un poco más específico en caso de que os interese, ya lo veréis después. Un segundo cerebro es ese cerebro digital que sostiene toda la información, todo el conocimiento que tú vas adquiriendo a lo largo de tu vida para que sea accesible para ti, igual que lo es la información que tienes en tu cerebro, simplemente que está guardada en un sitio que no te ocupa espacio mental y que por lo tanto te permite estar más tranquila. Entonces esto vale tanto para almacenar información de valor, es decir, notas sobre áreas que a ti te interesan, conocimiento que tú no quieres perder porque quieres crear algo con ello o porque lo quieres saber para dentro de un futuro utilizarlo en cualquier proyecto o lo que sea, y para que no se te olvide, o sea, como sistema de memoria, como también para almacenar aquellas pequeñas cosas que verdaderamente no tienen por qué ocuparte espacio en tu cabeza porque no son tan importantes, como puede ser más pues la organización de tareas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un término que yo he oído, no sé si hay un precedente, pero yo lo he sacado del libro de Construyendo un segundo cerebro de Tiago Forte, que es un libro que ya te recomendé en un vídeo anterior y que ya te dije que a mí me cambió la vida porque verdaderamente lo he aplicado al 100% en mi organización de la vida digital y me ha ayudado a poder crear y sostener este sistema de creación de contenido y de hacer una tesis que si no, pues yo me volvería loca, la verdad, con toda la información y no me daría la cabeza para todo. El método o sistema de creación de un segundo cerebro está basado en el PARA Method de Tiago Forte, que por sus siglas en inglés quiere decir Projects, Areas, Resources and Archives, que os dejo por aquí lo que significa en español, pero bueno, creo que es bastante intuitivo y son como los pilares que vamos a utilizar para organizar las cosas. Sé que hay muchos sistemas de organización para los archivos digitales tipo por fecha, por área de tu vida, por no sé qué, pero él recomienda que lo hagamos así y yo la verdad es que le he encontrado un sentido, ¿no? Entonces te voy a explicar qué es o qué significa cada una de las cosas para que tú aprendas a categorizar todo lo que son los proyectos, los recursos, las áreas y todo esto, ¿no? Y luego te voy a ir mostrando a la vez cómo lo organizo, cómo aplico yo este método para construir mi sistema en Notion. Los proyectos. Para identificar qué es un proyecto en tu vida tienes que hacerte 2 preguntas. Lo primero es si es algo a corto, a medio o a largo plazo. Las cosas que son a corto y a medio plazo normalmente son proyectos. Las cosas que son más a largo plazo, en plan, toda mi vida, 10 años, 20 años, son cosas que pertenecen más a las áreas. Los esfuerzos o las cosas en las que tú estás enfocada en un momento presente. De hecho, la segunda pregunta que te puedes hacer está relacionada un poco con esto, ¿no? Y es esto que yo me estoy preguntando, si es un proyecto o es una área, tiene una fecha de fin, es decir, más o menos creo que
esto puede acabar en algún momento, o va a haber un momento en el que yo consiga mi objetivo y entonces empiece un proyecto nuevo. Entonces ahí verás claro también si se trata de un proyecto o de un área de tu vida. Y bueno, para que lo veas un poco más con ejemplos, te digo algunos proyectos que puedes tener o que puedes haber tenido en algún momento, ¿no? Por ejemplo, sacarte la carrera o sacarte un máster, hacer un curso. Todo esto de formaciones que tienen una fecha de inicio y fecha de fin son proyectos. También proyectos creativos como hacer un canal de YouTube, hacer un Instagram sobre plantas de interior, escribir un libro. Todo esto también suelen ser proyectos. Otros temas que pueden ser proyectos, pues igual algo más a largo plazo, como un trabajo que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, como por ejemplo puede ser en mi caso la tesis, o un proyecto en arquitectura o en ingeniería, que es como, vale, pues acabamos esto, que es como, vale, tenemos que conseguir este objetivo, que sea hacer una casa o un coche o un edificio. Eso es un proyecto. Te voy a mostrar cómo me lo organizo yo en el Notion. Básicamente yo tengo una base de datos que se llama proyectos, que original, ya lo sé, y que también los tengo puestos, como ves, en un sistema de galería con fotitos que a mí me inspiran, los que estoy en activo o que también son de trabajo más continuo. Entonces, digamos, son esos proyectos a los que recurro más. Simplemente he filtrado esta base de datos en la parte de la galería para poder verlos de manera clara, nada más que yo entro en mi página principal. Dentro de cada proyecto tengo una serie de etiquetas o de propiedades que a mí me pueden ayudar a todo el sistema de trabajo, porque eso es lo que he intentado, conectar todo mi sistema de Notion utilizando este concepto de para organizarlo y para accionarlo, luego también combinándolo con cómo me organizo yo, digamos, en el día a día o en el mes a mes, cual ya te he contado también en otros vídeos. Básicamente, algunas propiedades importantes en los proyectos son notas que tengan que ver, que esto viene de la base de datos de recursos, que te enseñaré más adelante. También otra propiedad importante para mí es relacionarla con objetivos, es decir, yo me voy poniendo objetivos, digamos, trimestrales o mensuales o cositas que quiero conseguir de esos proyectos, bien sea para cerrarlos o bien sea para ir haciendo milestones, o sea, como para ir consiguiendo etapas en ese proyecto. Para mí es una de las cosas más útiles que tiene Notion, el poder relacionar una cosa con otra para, dentro de todo tu ecosistema de Notion, tener acceso desde una página concreta de mi proyecto X a las notas que están guardadas por allá en la otra base de datos de recursos. Eso para mí es súper importante y fundamental. Entonces, bueno, básicamente es una cosa que se llama Relations, relaciones y Rollups, que puedes buscar si quieres tú, está súper bien explicado por internet. Como te comentaba, tengo cada proyecto relacionado con sus objetivos y esto me ayuda también a ir fijándome las tareas en el día a día, igual que te expliqué en uno de los vídeos anteriores en los que te contaba cómo me organizo cada uno de los proyectos grandes, ¿vale? Entonces ese vídeo como que conecta mucho con este, porque así puedes ver cómo para conseguir los objetivos y para trabajar en este proyecto me voy organizando qué es lo que tengo que hacer en mi día a día, ¿vale? En lo cual pues Notion entra básicamente en lo que es la to-do list del día a día y de las partes como más específicas. Para eso es para lo que yo lo utilizo. Y para ello pues también utilizo el calendario, ¿no? Digamos, para ir poniéndome los bloques de trabajo o de concentración profunda, que es Google Calendar linkeado con Notion Calendar y con el calendario del Apple. Entonces, bueno, digamos que lo tengo como accesible desde todas partes, básicamente. También verás que hay proyectos que tienen una página un poco más sencilla, como por ejemplo ves en YouTube, que tengo simplemente una base de datos con lo que son los vídeos, con una visión tipo tablero y que voy moviendo pues por las diferentes etapas. Pero también hay proyectos que necesitan como mucha más información, como puede ser la tesis, que son como proyectos un poco más grandes y que les tengo creada una página como principal organizada con varios recursos y todo. Es más, que para que veas que hay varios tipos de proyectos y que las páginas que están dentro de cada proyecto no necesariamente son iguales, ¿vale? Ahí como que ya te vas expandiendo según tus necesidades. Ahora vamos con las áreas. Son, como te decía antes, esas responsabilidades a largo plazo o esos esfuerzos a largo plazo que tú quieres como trabajar bien durante toda tu vida o bien durante muchos años. Entonces yo concretamente lo he enfocado más en temas que son a muy largo plazo o que yo creo que pueden ser temas que a mí me interesen a lo largo de toda mi vida, aunque evidentemente pues quizás de aquí a 10 años me deja de interesar la medicina holística y me empieza a interesar, pues, yo qué sé, el cuidado de las plantas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya iré introduciendo o quitando las áreas que vaya apareciendo, pero la idea es esta, ¿no? Que son normalmente esas áreas de tu vida en las que tú te enfocas de manera pues, como más larga, como que abarcan cosas y de hecho muchas veces ciertas áreas tienen dentro ciertos proyectos y así lo tengo reflejado en mi Notion. Una base de datos que se llama áreas también y que como ves son pocas áreas, ¿vale? Siempre intento que esté por debajo de 12 o cerca de
de ese número, porque si no, pues también yo creo que me volvería un poquito tururú. Y bueno, básicamente algunos de los proyectos que tengo los relaciono con algunas de las áreas que me interesan. No todos los proyectos están relacionados, pero normalmente sí que suele ser algo así, porque bueno, pues tiene como sentido que las áreas que a mí me interesen también de ahí nazcan proyectos. Para saber cuáles son las áreas de tu vida, te propongo un ejercicio que es súper divertido, que es que te preguntes cuáles son tus 12 problemas ahora mismo. Entonces tú te vas a coger y vas a hacer una lista de los problemas o las cosas que a ti te gustaría resolver y trabajar. Por ejemplo, quiero trabajar en mi crecimiento personal, y luego dentro del crecimiento personal vas a poder tener, pues digamos, temitas que te interesen puntualmente, ¿no? Pues dentro del crecimiento personal a mí me interesa conocer sobre la carta natal y sobre la astrología, ¿no? Entonces, bueno, puedes también hacer como esas subáreas que ahora te explicaré porque tienen un sentido, al menos para mí, en lo que es el área de recursos, que será el que veamos ahora después, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, sería intentar poner esos 12 problemas o 12 cuestiones que tú quieres resolver, ¿vale? Que pueden ser más o menos específicos, eso dependerá de cada uno, pero yo aquí te estoy compartiendo pues cuáles son las mías en la actualidad, qué cositas a mí me interesan y en las cuales pues trabajo a largo plazo o quiero trabajar a largo plazo. Es cierto que a veces puede resultar un poco difuso clasificación entre proyectos, áreas. Al final, intentar organizártelo o tomar este método como más aplicable sea para ti. Si tú consideras que algo pues quizás es un poquito más área, pero lo estás trabajando ahora mucho y te quieres poner objetivos, pues ponlo en la base de datos de proyectos y pones algo tipo, pues no sé, un título un poco más específico o como tú te aclares. Y no sé, al final yo creo que es un poco eso, ¿no? De las áreas es como para recopilar todo lo que está relacionado con esa área, y los proyectos son cuando ya vas como a trabajar más en conseguir cosas. Espero que se haya entendido esto, o al menos es como yo lo veo y lo intento incorporar. Las áreas, como puede verse, también están relacionadas con los recursos, al igual que pasa con los proyectos, pero las áreas tienen una relación, digamos, un poco más estrecha, que ahora cuando veamos los recursos lo vas a entender un poquito mejor. Sería eso, tener las áreas relacionadas con algunos proyectos, si toca, y también con las notas. Esto para mí porque es importante, porque para mí organizarme las notas teniendo en cuenta las áreas me permite poder hacer conexiones interesantes, poder tener catalogado todo dependiendo de las áreas que me interesan, y a mí me está resultando muy cómodo como tenerlo organizado como por estas temáticas. Y para acabar con esta parte de áreas y proyectos, también tengo un habit tracker, que es el mítico que tiene todo el mundo, que es básicamente pues con las casillitas en el calendario y con una barrita de progreso que es monísima y súper visual. Aquí lo que intento incorporar es hábitos que están muy relacionados con el área de crecimiento personal o con el área de salud holística o algunas de las áreas que me interesan, básicamente. Es muy cómodo, intento marcar cada día mínimo un 50%. Y ahora vamos a los recursos, que aquí tengo yo un tinglao montado, que madre mía. Mira, esto es un poquito más complejo y esta es la parte del vídeo en la que te voy a explicar un poco, pero quiero que me cuentes en los comentarios si te interesa que te lo cuente en plan explayándome, ¿sabes? Como paso a paso para que entiendas exactamente qué es lo que estoy haciendo aquí, porque los recursos al final es mi sistema de toma de notas sobre todo lo que a mí me interesa aprender y cómo lo organizo para luego poder utilizarlo. Esta parte de mi Notion está basada en el sistema del método Zettelkasten, para el que también hay un libro, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, yo lo escribo por aquí y pongo una fotito del libro y todo esto. Bueno, es un método súper guay que está orientado a organizar las notas y también a la manera en que las tomamos, tanto de libros como de podcast, cursos y de todo lo que aprendemos, de todos esos conocimientos, pues hacer al final como un embudo hacia hacer notas que luego podamos utilizar, mezclar y luego podamos aprovechar para crear cosas, básicamente. Eso es lo que es el libro, ¿no? Y entonces yo lo he intentado aplicar, pero yo no acababa de ver cómo podía aplicarlo en Notion hasta que vi un vídeo de esta señora que os pongo por aquí, que es Elizabeth Phillips, que es una crack, y ella tiene un sistema en Notion montado en torno a este método. Entonces, más o menos, pues yo lo he aplicado a todo el ecosistema del Paramétodo que te digo y lo he tuneado un poquito. Os voy a mostrar y os voy a ir contando un poco qué es cada cosa. Lo que es el método Zettelkasten es que tú empiezas por una librería e-inbox, que es, digamos, donde van llegando aquellas notas rápidas o más pequeñas de cosas que se te ocurren o algo que ves así como chiquitito y dices, tomo nota y luego ya lo organizo para ver si esto verdaderamente tiene sentido o no tenerlo en mis notas. Y luego también, pues cuando tú te lees un libro, pues todos esos subrayados y todo el berenjenal que tienes, pues también puede ir a la librería y luego ya de ahí tú vas a sacar las notas de lo que te interesa. Entonces esa sería la primera parte de mis recursos, el sitio en el que vuelco toda mi librería, o sea, todos los apuntes en sucia y todas las notitas que se me van ocurriendo. La idea es que esas notitas pequeñitas que se me van ocurriendo desaparezcan. Por lo tanto, tengo un botón para tomar esas notitas rápidas y un botón para cuando tengo que hacer algo más tipo resumen
modo librería, modo notas en sucio, para diferenciarlas, porque mi idea es que no queden o que desaparezcan las notas rápidas, o bien porque al final no me parece tan interesante, o bien porque creo una nota de verdad de las que se van a quedar ahí. Pasando al siguiente apartado, que sería el de las notas ya organizadas. Básicamente yo aquí tengo las notas organizadas por diferentes categorías o etiquetas, que sería pues las que he procesado y ya está, pero no pertenecen a ninguna de las otras categorías. Y luego pues tengo cosas útiles tipo pues citas célebres que a mí me han gustado o que me han impactado, solamente lo que es la frase como tal, algo más relacionado con estudios científicos para cuando quiero dar algún tipo de evidencia o quiero buscar esa parte más científica mía, o bueno, este tipo de etiquetas que vas viendo aquí, digamos, para tenerlas con un poquito de estructura. Pero básicamente estas notas, lo que quiere decir que están procesadas es que yo he visto, pues por ejemplo, un parrafito que me ha gustado mucho lo que explica en un libro y yo lo paso a 2 o 3 frases en mi forma de entender las cosas, como lo paso a mi modo y a lo que yo he entendido, ¿no? Y a cómo lo puedo yo aplicar. Y eso es lo que, digamos, forma ya la nota una vez procesada. Entonces, una vez que ya he procesado la nota, pasamos a la tercera parte de mi zona de recursos. Estas notas, por cierto, son todas las que están relacionadas con los proyectos y las áreas, aunque también los proyectos y las áreas están relacionadas con la Sleepbox, que es la tercera parte de los recursos. ¿Esto qué es? Que si tú tienes todas las notas desperdigadas en una lista de etiqueta que pone estudios, no te vas a enterar de nada, y lo que vas a hacer va a ser acumular muchas notas muy interesantes, muy bonitas, pero que luego no te sirven para nada. Entonces la idea es darles un poquito de estructura. ¿Y cómo se la he dado yo? Las he relacionado con las 12 áreas que para mí son importantes en el PARA Method. Entonces, básicamente aquí tengo todas las áreas y luego esto de los números es un tema del Zettelkasten que, como te digo, ya te explicaré bien. Dentro de esas áreas tengo lo que te decía antes, las subáreas, es decir, las cosas que a mí me van surgiendo de ahí, como por ejemplo en el área de marca personal tengo algo que sería marketing digital, otro que sería marketing en email y así, pues voy creando como subáreas más concretas, ¿sabes? Y entonces la idea va a ser que las notas que yo voy recopilando las voy clasificando en cada uno de estas subáreas, ¿vale? Es importante aquí que también tengo como una clasificación, porque puede que haya una nota que esté pues totalmente conectada porque hable directamente de esa subárea, pero puede también haber una nota que está conectada con eso porque es una quote, entonces la quiero tener aparte. A lo mejor también es una nota que está conectada porque me habla de algo que está relacionado pero tampoco directamente. Y total, este sistema nos sirve para crear conexiones entre las notas porque las vas agrupando en un sitio, entonces vas teniendo información sobre esa subárea que viene de un prefiltrado de todos tus conocimientos. Luego además, como todo esto tú lo tienes relacionado con los proyectos y con las áreas, lo tienes mucho más aplicable a tu vida, lo tienes mucho más a mano y no acaba escondido pues en carpetas y carpetas que luego nunca encuentras. Y luego así ya por acabar con esta parte de recursos, decir que tanto en recursos como en proyectos utilizo templates. Ya te he dicho 1000 veces que tengo templates para los vídeos de YouTube, pero también los tengo por ejemplo para cuando tomo las notas de un libro, de manera que una vez que yo he tomado las notas del libro puedo ir directamente a esta parte, ¿no? Cuando he acabado el libro y decir, vale, abro un template y pim pam, ya sé lo que tengo que poner, sé que tengo que poner mis subrayados, las partes accionables de ese libro y digamos como las main, o sea, como los aprendizajes principales que yo me llevo. La última letra del método PARA es archivos y bueno, aquí puedes hacer dos cosas, que sería crear una base de datos que se llame archivos e ir moviendo las páginas de esa base de datos, pero lo malo es que si haces esto en Notion vas a perder todas las propiedades con las que estaba relacionado ese proyecto o esa área. Tú imagínate que yo he acabado un proyecto, he acabado ya el canal de YouTube, pero claro, si lo muevo a archivos ya no va a estar relacionado con esos objetivos que yo tuve y con esas notas que yo todavía tengo guardadas en recursos. Entonces para mí, para conservar toda esta información que para mí es valiosa, me gusta más añadir una etiqueta en cada base de datos que yo crea que puedo archivar, por ejemplo, áreas, proyectos y así. Y una vez que yo le doy esa etiqueta, ya hay un filtrado en la vista principal que hace que desaparezca, por así decirlo, esa página. Y entonces es como, vale, ese proyecto ya ha terminado, pero no has perdido toda la información que tenías. Antes te he comentado que te quiero compartir cómo hacer este sistema de notas, ¿no? Que te he pedido que me digas si te interesa, pero también tengo ganas de compartirte cómo crear este ecosistema en Notion en modo tutorial. Entonces, te dejo aquí un botón para que no te lo pierdas en caso de que sea algo que te interese y, de nuevo, te digo, dime en los comentarios o deja un me gusta o hazme una señal de humo para que yo sepa si te interesan estos temas. Así que bueno, si te has quedado con ganas de ver algún vídeo anterior mío, también te voy a dejar un botoncito por aquí y nada, pues te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!